Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine, mi nombre es Caleb Triana y les agradezco mucho que estén aquí una vez más con nosotros. El día de hoy está con nosotros Areli Flores, que es la directora de mi primer corto infantil. ¿Cómo estás, Areli? Muy bien, muchas gracias, Caleb. Muy contento de estar contigo aquí en tu programa. Ah, muy bien, qué bueno. Pues mira, básicamente me, me encantaría y creo que a todos nos gustaría escuchar un poco de qué trata o en qué consiste mi primer corto infantil, qué es para todas aquellas personas que quizá no sepan o no hayan escuchado hablar de eso, qué podemos saber o qué nos puedes tú contar acerca de este, pues de este evento, de este programa, más bien. Sí, claro que sí, Caleb. Pues mira, mi primer corto infantil está próximo a cumplir 9 años ya de existencia. Es un proyecto que se dedica a impartir talleres de cine para niñas, niños y adolescentes, principalmente de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social. Y bueno, el objetivo de nosotros es que las infancias tomen las herramientas del cine como un medio de expresión más. Creemos que no solamente el cine puede ser muy entretenido y divertido, ¿no? También puede ser formativo. Y esto lo hemos visto a lo largo de los años, impartiendo talleres en festivales de cine, en instancias gubernamentales como en el DIF, en la Comisión de Derechos Humanos, y pues donde nos invitan, nosotros muy gustosos vamos. En la pandemia, hace el año pasado, que inicia todo esto de la pandemia, pues estuvimos encerrados y nos dimos a la tarea de lanzar una convocatoria de una muestra, de la primera muestra de cortos hechos por niñas y niños en casa durante la pandemia, y que nos contaran qué estaban sintiendo en casa, qué estaban sintiendo, qué estaban haciendo, cómo la estaban pasando, que realmente, pues bueno, sí para los adultos ha sido una cosa muy, muy fuerte, pues imagínate para ellos que su dinámica de vida es estar en la escuela, convivir con sus amigos, jugar, estar al aire libre y de un día para otro les dicen que ya no pueden hacerlo, ¿no? Entonces recibimos más de 200 cortometrajes, no solamente de aquí del país, sino de Latinoamérica, contándonos historias muy interesantes, ¿no? De cómo estaban viviendo la pandemia los niños en ese momento, y creo que fue muy sorpresivo saber que muchos de ellos con sus celulares, con sus tabletas, con cualquier dispositivo electrónico que ellos pudieran tener a la mano, empezaron a bajar aplicaciones, entonces ahí mismo editan, ponen efectos especiales y de inmediato lo pueden subir a las redes sociales, ¿no? Cosa que, bueno, yo en mi infancia pues me hubiera encantado haber tenido como este tipo de tecnología, y que bueno, ahorita, bueno, ellos afortunadamente lo pueden tomar, como te decía, como un medio de expresión más. Qué padre y qué chido que estén haciendo esto. Mencionabas que ya es algo, mi primer corto infantil es algo que ya lleva o ya está por cumplir 9 años, ya Ujú. tienen un ratito. Me gustaría saber cómo nace esta idea o a partir de qué factores eh, nace la idea de crear estos talleres y esta iniciativa y cómo fue pues la manera en que se acercó a quizá las instancias o quiénes fueron los primeros que se interesaron en apoyar este proyecto. Pues mira, yo justamente hace 9 años trabajaba en el DIF de la Ciudad de México, en el área de Lares. Entonces, bueno, esa instancia otorgaba o otorga todavía una beca económica a niñas y niños de escasos recursos para que no dejen de estudiar. Y al mismo tiempo, con la beca, pues los llevaban de paseo a los museos, al cine, al teatro y demás. Tenían también actividades deportivas, culturales, pero no había cine. Digo, el cine en mi caso pues siempre ha sido como
una cosa muy, muy bonita para mí, de mucho entretenimiento. O sea, yo te podría decir que a mí el cine me salvó en algún momento de mi infancia, y yo como que quise retomar eso, ese pensamiento de mi infancia y poderlo transmitir a las niñas y los niños de ese momento en el DIF. Entonces, de hecho, justamente ellos fueron los que me dieron la idea, ¿no? Porque un día en Tepito, justamente aquí en el barrio Bravo de aquí de la Cuauhtémoc, fuimos a proyectar una película. Y al finalizar la película, pues hicimos un cine debate, estuvimos platicando de lo que les había gustado. Me acuerdo que fue Kirikou y la bruja, esta película francesa. Y de repente los niños empezaron a decir, oiga maestra, ¿y por qué no hacemos nosotros nuestra propia película, no? Y ahí fue donde ellos mismos me propusieron eso, y sí, lo hicimos. Pudimos hablar con las autoridades del DIF de ese momento, y estuvimos 8 meses en Tepito, trabajando con infancias de ahí de Tepito. Se une al proyecto este director Luis Mandoki, junto con Carlos Lara, que también es un director de cine. Se unen al proyecto y empezamos a trabajar con las infancias de ahí de Tepito desde un punto de vista de lo que estaban sintiendo justamente, ¿no? Desde sus sentimientos, que es una técnica que ocupa Luis Mandoki con sus adultos mayores, fue la misma técnica que aplicamos con las infancias, ¿no? Que hablaran de lo que ellos sentían, de lo que ellos añoraban, soñaban ser, y hicimos, bueno, los niños hicieron 6 cortometrajes muy interesantes, bueno, desde el niño que quiere ser futbolista hasta la niña que se siente muy sola y que quiere ser una actriz de teatro. Fue una experiencia muy bonita. Yo aprendí mucho tanto de Luis como de Carlos. Fue un proceso también muy, muy difícil porque pues cuando los niños estaban escribiendo los guiones hablaban de cosas muy personales, ¿no? Entonces tuvimos mucho tacto con las familias, con sus papás, con sus mamás, pues para que ellos no se sintieran aludidos en el sentido de que pues un niño estaba, por ejemplo, platicando de que siempre lo encierran, ¿no? Siempre lo encerraban en su casa y no le permitían salir a jugar, ¿no? Entonces, pues no era que la señora o la mamá no quisiera que él saliera a jugar, sino que no quería que él tuviera contacto con la periferia, con lo peligroso que es Tepito para un niño, ¿no? Entonces, eso estaba reflejado en el guión y afortunadamente los papás recibieron muy bien las historias. De hecho, grabamos en sus casas, ¿no? Esa fue otra cosa muy, muy, muy interesante, muy padre. Realmente la gente de Tepito es súper cariñosa. Nos ponían lonas en la calle para que no nos diera el sol, nos daban de comer, son personas muy cariñosas. Entonces nos la pasamos muy bien, fueron 8 meses de mucho aprendizaje. Y bueno, como resultado tuvimos ahí como una especie de alfombra roja en Tepito, en el DIF que está ahí en Tepito, en la calle de Jesús Carranza. Vinieron personalidades de muchas partes, ¿no? Vino gente del Festival de Ambulante, estuvo por ahí Enoc Leaño, Jacaranda Correa, que es una documentalista. Bueno, hacer sentir a los niños que pueden hacer las cosas, que lo que quieran ser, no importa si van a ser cineastas o no, ¿no? Creo que el cine tiene esta característica de que, aparte de que estás trabajando en equipo, ¿no? Sí hay un director o directora que va a decidir lo que se va a hacer en la película, pero sin tu equipo de trabajo no lo puedes lograr, ¿no? Tú no puedes tomar la cámara y actuar y jalar cables y ponerle luz, ¿no? Los niños se empoderaron, ¿no? Y saben que es tan importante el que jala cables como el que va a actuar, como el que va a dirigir, ¿no? Entonces creo que eso hizo una gran diferencia en ese momento con las infancias en Tepito, y de ahí para acá, ¿no? No hemos parado de impartir talleres. De hecho, fíjate que 3 años después de que dimos talleres allá en Tepito, regresamos con otro director que se metió al reto Docs, este reto que tienes que hacer un documental en 5 días, y me habló y me dijo, oye, ¿cómo están tus niños de Tepito? Le digo, la verdad es que hace 3 años que no los contacto, ¿no? Pero le digo, pues, ¿qué necesitas? Dice, me gustaría que mi reto en Docs, el documental, poder contar la historia de tus niños, ¿qué ha sido de ellos después de 3 años? Y pues nos volvimos a lanzar, fue en el 2017, justo después del temblor. Fuimos por allá,
Y pues nos encontramos con la sorpresa de que no pudimos encontrarlos a todos, fue un grupo de 16 niños, pues en primera los encontramos pues súper grandotes, ¿no? Y lo que me decía, o lo que hicimos con este director, con Cuauhtémoc Pillado, con su documental, dice, yo quiero que grabarlos a ellos en acción, ¿no? Quiero que ellos estén filmando algo. Y entonces cuando les preguntamos qué querían filmar, nos dijeron, ay, pues queremos contar cómo nos fue en la escuela durante el temblor. Y eso fue lo que filmaron. Y los vimos tan empoderados, ya sabían quién quería agarrar la cámara, quién quería actuar, muévanse de este lado porque la luz les está poniendo ojeras en la cara. Realmente para mí fue una sorpresa saber que realmente sí hay una incidencia positiva en los talleres de cine, y eso es y ese es el objetivo de mi primer corto infantil, poder incidir de manera positiva en nuestras infancias. Órale, qué bien. Pues bueno, alguna de las cosas que pienso o que creo que podría ser interesante ahora platicar, creo que el proyecto o como inicia va como de una manera muy práctica, ¿no? De ir y llevar a los niños a que graben sus cosas, que escriban sus guiones y demás. Eh, pero ahora que viene la pandemia y que pues, eso ya se vuelve más difícil, incluso podríamos decir casi hasta imposible, eh, se siguió, por lo menos tomaste tú la decisión de seguir con los talleres en línea, pero yo creo que eso llevó también algunos retos, dificultades y demás, pues porque ya yo creo que no se podía hacer de la misma manera, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de ese proceso, cómo lo hicieron, cuáles fueron los retos y cuáles fueron los resultados también después de haber tenido la experiencia presencial, tener que hacerlo en línea, ¿no? Híjole, fue súper difícil, ¿no? Súper difícil pasar de lo presencial en línea. A mí me sigue costando mucho trabajo poderlo hacer. Fíjate que en septiembre del año 2020, del año pasado, dimos un taller en línea junto con una escuela colombiana de cine infantil que se llama La Pirinola Fílmica. Hicimos un corto colaborativo en honor a Charles Chaplin. Y creíamos, bueno, en ese momento tuvimos que adaptar toda la metodología que teníamos de lo presencial, de los talleres presenciales, a lo virtual. Y sí fue un poquito complicado, fue un poquito difícil, pero también a gran sorpresa, pues hasta los mismos niños nos enseñaban a nosotros cómo compartir pantalla. O sea, antes de la pandemia como que ya se estaban haciendo estas cosas de hacer reuniones en línea, ¿no? Zoom apenas como que estaba ahí, esta plataforma estaba apenas como siendo famosa, pero es un boom en cuanto todos estamos encerrados en casa y los niños empiezan a tener algunas clases en línea. Es difícil poder estar así como tú allá, Caleb, que estás en donde tú estás. Entonces, por ejemplo, pero la virtualidad nos está permitiendo tener este contacto ahorita, ¿no? Estar platicando tú y yo ahorita. Y eso fue lo mismo que nos pasó con Colombia, con la Pirinola Fílmica, que las infancias de Colombia por preguntar sobre cómo se vive acá en México, ¿no? Y los niños de México preguntando cómo se vive allá en Colombia. Y justamente como fue un taller de 3 meses, pues nos tocó justo hace un año el Día de Muertos, por ejemplo. Entonces, el intercambio cultural, ¿no? De preguntar, ¿y por qué en México se comen el pan de muerto, ¿no? ¿O por qué las calaveritas de azúcar? ¿Cuál es la ideología de esa parte de comerte el pan de muerto, ¿no? Entonces, fue una experiencia increíble. Cada quien hizo un cortometraje pequeñito de Charles Chaplin o en homenaje a Charles Chaplin, y después juntamos todo, y quedó un cortometraje muy, muy interesante de 8 minutos, de los cuales de otra manera, Caleb, pues yo creo que a lo mejor hubiera sido más difícil tal vez en lo presencial juntar, ¿no? El presupuesto para que cada niño pudiera bajar a Colombia, ¿no? Que cada niño de Colombia pudiera viajar para acá a México. Entonces, creo que también ha sido una oportunidad que hemos tomado como un reto. Tal vez es más difícil tratar de explicar o de conectar, ¿no? con las infancias a través de una computadora,
pero sigue siendo muy bonita la parte en la que ellos están intercambiando experiencias, porque te comento que después de la clase teníamos clases los sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 12, y después los dejábamos a ellos, ¿no? Los adultos nos salíamos del Zoom y ya los dejábamos a ellos para que platicaran de lo que quisieran, y no sabes, era toda una revolución. Fue un grupo de 25 niños y niñas, y la verdad fue una experiencia muy bonita, fue un reto muy grande, pero se tienen que hacer las cosas, ¿no? Se tienen que hacer las cosas de alguna forma. No podíamos estar en casa pues sin hacer nada, ¿no? Aprovechar estas nuevas tecnologías, aprovechar estos espacios justamente para poder decir, bueno, no podemos llegar desafortunadamente, por ejemplo, a los niños de escasos recursos de los pueblos originarios, ¿no? De quienes no tienen luz, de quienes no tienen agua, pero yo espero que próximamente ya lo podamos hacer. Estamos trabajando con instancias, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos, el cual vamos a dar un taller de documental el siguiente año. Vamos a poder ahora sí, de manera presencial, estar con las infancias para que las infancias nos platiquen sobre el medio ambiente en sus alrededores, ¿no? Entonces ya vamos a poder salir a la calle, a lo presencial, al territorio, ¿no? A estar con las infancias, a podernos acercar nosotros a ellos. Súper bien. Pues mira, creo yo que es interesante todo lo que nos cuentas. Me llama la atención que ya ahora parece ser que se ve una luz al final del túnel. Esperemos que todo salga bien. Y con esto que me cuentas, que probablemente ya están las planeaciones de algo que se puede venir. Tú mencionabas, por ejemplo, la primera vez que se hizo esto, ¿no? Con los niños de Tepito que hicieron cortos con el celular, creo que lo dijiste, ¿no? Entonces, siempre o posteriormente a eso, lo que se ha venido haciendo se ha hecho con herramientas que han tenido a la mano los mismos niños, o de repente han tenido la oportunidad de que alguien interesado en el proyecto les lleve una cámara o les deje usar un día una cámara o algo así, para que tengan ese acercamiento quizá con equipos o herramientas un poco más sofisticadas quizá, o que entiendan cosas que quizá con el teléfono no se comprenden, ¿no? Como los lentes, etcétera, ¿no? Algunas otras cosas. Así es. Pues fíjate que en Tepito sí llevábamos cámara. Llevamos una cámara de foto, pero que graba muy buen video, una Canon. De hecho, la llevó Luis Mandoki. Llevamos la cámara, el boom, la Tascam, rebotes, micrófonos. Sí, eso fue lo que llevamos en Tepito, ¿no? Y bueno, con la virtualidad, pues justamente, pues al no poder estar con ellos, pues ellos están realizando los cortometrajes, son los celulares o las tabletas, y la técnica que más les gusta ocupar, por ejemplo, es el stop motion, ¿no? Es una técnica que a ellos les encanta porque pueden manipular la plastilina, sus muñecos, recortes. Entonces creo que ahorita esa es como la técnica que más les está gustando ahorita, el stop motion. Ah, muy bien. Y en cuanto sobre todo ahora que es en línea, y supongo que será un poco parecido cuando es presencial, pero en cuanto a enseñarle cómo es el cine o qué es el cine a un niño, creo yo que si bien el cine tiene cosas que son muy complejas, de repente sin menospreciar lo que un niño puede entender, porque creo que hay niños que son muy inteligentes y pueden entender muchas cosas. De repente creo que es complicado a veces explicar o tener la paciencia para explicar a un niño. Yo creo que quienes se dedican a la docencia en cualquier cosa, o sea, que enseñarle a un niño creo que es muy respetable. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias o cuál es la manera en que les muestran o los acercan al mundo del cine? Y sobre todo, creo que lo más importante o lo más interesante para esto es lograr que para ellos sea algo atractivo, ¿no? Que lo quieran hacer, no sea algo como tedioso o aburrido, ¿no? Entonces, de por sí creo que el cine es llamativo para todos, pero el ya hacerlo de repente ya implica otras cosas, ¿no?
Sí, 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 totalmente, Caleb. Pues miren, nosotros, la base siempre de los talleres, siempre primero es la apreciación cinematográfica, ¿no? Creo que hemos perdido todos un poco el poder de asombro cuando vemos una serie o una película o las caricaturas, y decimos, eso se hace con efectos especiales, con CGI, y creo que la parte que más me gusta a mí cuando empezamos los talleres es justamente la de la apreciación cinematográfica, ver historia del cine, desde cómo se hace quién inventó una cámara cinematográfica, ¿no? ¿Quién es el papá o el abuelito de la cámara cinematográfica, que es la cámara de foto, ¿no? Pero cómo llegamos a la cámara de foto. Entonces, creo que esa parte es fundamental para que ellos vuelvan a tener este poder de asombro de decir, ajale, si está bien difícil, ¿no? Mi celular ya tiene, adentro ya está la cámara, ¿no? Yo nada más le doy play y ya corre la cámara, ¿no? La grabación. Pero en el año de 1800 y tantos, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? ¿Quiénes lo inventaron? Entonces, el que veamos, por ejemplo, cine mudo, ¿no? ¿Cuáles fueron? El decirles cuál fue lo primero de todo en la vida, cuál fue la primera película, cuál fue el primer actor, cuál fue la primera película mexicana, el primer beso en la pantalla. O sea, que ellos empiecen a ver quién fue el primero en todo, la primera directora, a nivel internacional como mexicana, quién fue el primer director mexicano, para que ellos se den cuenta que no es tan fácil, o sea, es muy divertido, por supuesto, nosotros la metodología que aplicamos es el aprender jugando, siempre, 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 realmente. A veces, dependiendo del taller, no nos da mucho tiempo a veces de profundizar, por ejemplo, en el storyboard, ¿no? O en el guión técnico. Y les decimos, ¿saben qué? Mejor háganse una historia de una cuartilla y a partir de eso vamos a ver cómo desarrollamos lo demás. Entonces, a veces no es tan importante la técnica, ¿no? O les decimos, a veces retomamos esta frase de Quentin Tarantino que dice que él nunca fue al cine, ¿no? Nunca estudió cine, él fue al cine, ¿no? Entonces es más o menos un poquito eso también de ellos. Eso sí, claro, cuidar el encuadre, los movimientos de cámara, son cosas técnicas muy importantes, pero finalmente creo que lo más importante es que ellos vuelvan a tener este poder de asombro, de ver las primeras películas de Charles Chaplin, que fue un personaje que escribía, actuaba, dirigía, hacía la música, ¿no? Y que fue una persona que creció en la pobreza, ¿no? Fue un niño que no tuvo la oportunidad de tener una educación, pero creció en las bambalinas, creció viendo a su mamá en el teatro. Entonces, esas cosas creo que a los niños, al momento de que ya están empezando a crear, al momento de que les decimos, a ver, entonces, ¿de qué va a tratar tu película? Sin una historia no tenemos una película o un cortometraje, es ahí donde ellos ya empiezan a ver la dificultad ¿no? Y que no es tan fácil, pero que ese es un reto que van a tomar, ¿no? Y que cuando ya lo ven terminado, dicen, yo hice eso, ¿no? Y además decirles que no solamente se va a quedar en su casa, ¿no? En el taller, nos encargamos de poderlos festivalear, no solamente aquí en México, sino en donde se pueden todos los festivales de cine infantil y que el cine tiene que verse, ¿no? Ahorita no podemos, o en ese momento de la pandemia no podíamos ir a una sala de cine, pero decirles, ¿saben qué? Su corto se va a proyectar en España, ¿no? En un festival, en el FICA, o se va a proyectar aquí en La Matatena, este gran festival de cine para niños que ya tiene más de 20 años aquí en México. Y ellos empiezan a ver que sí, sí puede ser posible que no solamente hicieron su cortito en su celular y lo enseñaron a su familia y se acabó. No, sino hay que darle continuidad todo el año. Nosotros damos talleres todo el año. En nuestra página de Facebook subimos de repente tutoriales, ¿no? Muy sencillos, en donde les decimos, pues miren, pueden bajar tal aplicación para su celular, o si quieren hacer sangre falsa, pues pueden hacer esto. O sea, tratamos en la medida de lo posible de poderles acercar las herramientas más sencillas para que cuenten historias sencillas, ¿no? También que cuenten de las cosas que conocen, ¿no? De repente a todos les encanta el cine de terror, a todos, quieren hablar de zombies, de vampiros, de hombres lobo, y a mí me encanta ese género, yo también soy muy fan del terror. Entonces, dejarlos, ¿no? Dejarlos que se expresen de manera libremente, y con la confianza de que van a poder ver su cortometraje en otra parte del mundo. Muy bien. Y justo con esto que mencionas acerca de, creo que una parte importante a la hora de realizar una obra, en este caso un corto, también creo que puede funcionar para una película,
es la exhibición, ¿no? Dónde se va a mostrar, quién lo va a ver, cómo va a llegar al público, y creo que ese también es un trabajo importante. Y quisiera unir esto con una cosa que dijiste mucho antes, cuando hablábamos de la primera vez que se impartieron estos talleres, que se hizo un evento casi con alfombra roja y todo eso. Eh, Después de ese evento, han hecho más eventos similares y cuál es la estrategia de los eventos, pues para también motivar a los niños que tomaron el taller y que se sientan esta emoción, ¿no? O sea, más allá de que se va a exhibir el trabajo, pues que sientan que están como en una premiación o algo así, ¿no? Creo yo que de repente es difícil que puedan viajar a un festival o algo así, pero creo que darles esa experiencia creo que es muy, muy padre. Y sobre todo, si se puede, bueno, ya nos contarás, ¿no? Pero creo yo que si es posible proyectar los cortos en una sala de cine, creo que todavía le da un poquito más de plus, ¿no? No sé cómo les ha ido con eso. Pues mira, antes de la pandemia tuvimos por ahí un convenio con una sala de cine muy famosa en el país. Ahí estuvimos 2 años proyectando los cortometrajes junto con sus familias. Digo, esta sala de cine tiene como una parte ¿cómo le llaman? Social. Ay, se me fue la palabra. Bueno, nos prestaban una sala de cine, desde una de sus salas, les daban palomitas, refresco, invitábamos a la familia y podían ahí ver sus cortometrajes, ¿no? Y otro escaparate muy bueno que pensamos que a veces incluso es mucho mejor que este tipo de salas comerciales, es los festivales de cine. Los festivales de cine, que son muchos y muy variados en este país, nos han abierto también las puertas de ellos, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, apenas del 13 al 17 de octubre dimos un taller de cine con celular para el Festival de Miradas Locales, que es un festival de cine que se hace en el Estado de México. Lo dimos en línea. Y como también está ahorita la onda de las fechas del Día de Muertos, pues la mitad de sus cortometrajes son de terror, ¿no? Y entonces terminamos este taller y estos cortometrajes de terror ya van a ser proyectados en otro festival de cine de terror que se llama Espanto Film Fest, que va a ser justamente el jueves empiezan, y ahí vamos a poderlos proyectar también, ¿no? Entonces van a invitar a los niños a que hablen de cómo fue su proceso, va a ser vía Zoom todavía, porque además este festival el Espanto Film Fest es en Hidalgo, entonces es como de manera inmediata, ¿no? Los festivales han sido un gran escaparate para que los contenidos de las infancias se puedan compartir. Por ejemplo, corto que te comentaba que hicimos con Colombia, colaborativo, pues he estado en muchos festivales también. Creo que es una muy buena oportunidad también para ellos contar cuál fue la experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de hacerlo? Que cuenten con el apoyo de sus familias, ¿no? Porque también los cortometrajes, la mayoría fueron filmados dentro de su casa, entonces tuvieron que cambiar muebles, buscar escenografía, caracterizar a sus papás, y creo que también esa fue una parte muy bonita y muy importante de poder unirlos, en el sentido de que a lo mejor ya estaban hartos de estar todo el día y todos los días juntos, ¿no? Y de repente dijeron, bueno, yo quiero hacer un cortometraje con mi familia, y eso fue un momento en el que a lo mejor dijeron, como que hubo un reencuentro ahí, ¿no? Que es lo que nos platican los niños muchas veces en este proceso. Y creo que es bien importante darles voz, ¿no? Que ellos puedan expresarse en cualquier medio y decir, bueno, a mí me pasó esto, se me hizo difícil esto, o me fue muy fácil, ¿no? Porque hay niños que también para la edición son buenísimos, ¿no? Son mucho mejores que yo. Entonces, darles voz en estos espacios, en estos festivales, ha sido un escaparate muy importante para mi primer corto infantil. Claro, y un tema que me llama la atención, o que creo que por lo menos de donde yo estoy se ha luchado mucho, es el tema eh, de la alfabetización visual, que de repente vemos o ya estamos tan acostumbrados a la imagen y a comernos todo lo que nos mandan, sobre todo de nuestro vecino más cercano,
pero realmente a veces no tenemos el poder de análisis y el poder de descifrar las imágenes o lo que nos está diciendo más allá de lo textual, ¿no? Y creo que parte de uno, apreciación visual, apreciación cinematográfica que les enseñan, y lo segundo, que es aplicar eso, creo que a un trabajo, creo que ya hace que los niños tengan un poquito más de conciencia acerca de lo visual y de lo audiovisual. Y en eso, y pues ya esto lleva casi 10 años, 9 años, o sea, ya casi 10 años, o sea, ya es un largo recorrido. Y yo creo que de los primeros niños que se les impartió esto, ahorita yo creo que ya han de ser jóvenes o casi adultos. Y ¿tienes alguna experiencia, alguna historia de alguno de estos niños que se haya realmente enamorado del cine o que haya decidido hacer a partir de esto, seguir una carrera dentro del cine? Pues sí, sí, Caleb, justamente uno de nuestros niños de Tepito, cuando lo conocimos y cuando les preguntábamos, pues, qué les gustaba hacer y qué les gustaría hacer de grandes, digo, esa pregunta a mí no me gusta hacerla porque, pues, en el transcurso del tiempo puedes querer hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando llegamos a Tepito sí nos daba, sí la hicimos. Entonces, uno de estos niños nos decía que él quería seguir vendiendo las películas pirata del puesto de su papá, ¿no? Que a él le gustaba mucho el cine, de hecho, él veía mucho cine porque su papá vendía películas en Tepito, y entonces cuando yo le preguntaba que qué quería hacer cuando fuera más grande, me decía, yo quiero vender las películas de mi papá, ¿no? Pero al final, cuando ya termina el taller y cuando volvemos a hacer esta dinámica de qué es lo que les había gustado, lo que no les había gustado del taller, fue el decirnos, ahora yo quiero hacer las películas para que otra persona las venda, ¿no? Las venda en el puesto de películas pirata, que alguien más venda mis películas. O sea, creo que es como importantísimo poder decir que les cambias el chip, ¿no? No puedes cambiar su entorno social. Sí, ellos siguen viviendo ahí, pero creo que el que ellos puedan decir, ay, mira, hay otras alternativas, ¿no? Hay escuelas de cine y no solamente las escuelas formales como la ENAC o como el CCC, ¿no? Sino que hay muchas otras escuelas que sí debería de estar más descentralizado, por ejemplo, este tema. O sea, todo el mundo tiene que venirse a veces a la Ciudad de México a estudiar cine porque acá están las mejores escuelas de cine, por decirlo de alguna manera. Debería de haber escuelas de cine en todas partes del mundo, no en todas partes de la República Mexicana. Es más, debería de haber una clase de cine en la primaria, ¿no? Así como te dan música, danza, deportes, debería de haber una materia obligatoria de cine. Bueno, pero ya me estoy volando un poco en ese sentido. Y este niño que te comento, de Tepito, pues sí, a lo que se ha dedicado es a los videojuegos, ¿no? Sus papás han tenido la oportunidad de poderlo mandar a talleres de programación, porque él quiere programar y quiere hacer videojuegos, ¿no? Pero todo fue a raíz de haber tenido este contacto con nosotros, de haber tenido el contacto con esta parte del cine. Y yo creo que esas son las historias que más nos hacen sentir muy bien, ¿no? Y que decimos, este es el camino, ¿no? Por aquí debemos ir. Creemos que también las instancias gubernamentales deben de estar más presentes y más conscientes de que nuestras infancias necesitan, sí, de una beca económica, pero también necesitan de esta formación, de esta parte cultural, que es la que de alguna forma hace que tu percepción de la vida cambie, ¿no? Y que quieras conocer otros países u otros lugares, o ir a otros lugares, cosa que no siempre, no se tiene esta oportunidad, pero que nosotros nos acercamos también a ellos y en decirles, oigan, las infancias, y más en estos momentos, han pasado por cosas psicológicas muy, muy tremendas con el encierro, ¿no? Se nos vienen unas infancias que van a crecer con otras cosas diferentes con las que nosotros crecimos. Entonces tenemos que ser muy puntuales y decir, hoy más que nunca, la cultura
es una de las herramientas que nos va a ayudar para que nuestras infancias puedan crecer de la mejor manera posible. Claro. Bueno, y yendo a otra cosa, estaba pensando en todo lo que estás diciendo. Eh, Uno no sabe o no sabemos de repente quién nos puede estar escuchando. De repente me sorprende saber de gente que ha llegado a escuchar esto y siendo que creo yo que todavía no tenemos un alcance tan amplio, pero creo yo que mandar el mensaje o mandar la invitación a cualquiera que esté dispuesto a apoyar iniciativas como esta, en ese sentido, si por ahí de repente algún director o alguien que ya está dentro de la industria del cine le llama la atención este proyecto, quizá ya había escuchado de él o lo he escuchado por primera vez a través de esto y le interesa participar en él o apoyarlo de alguna manera, ¿cuáles son los medios en los cuales se podría acercar para poder colaborar? Híjole, pues tenemos página de Facebook, Twitter e Instagram, y en las tres nos encuentran como Mi Primer Corto Infantil. Así nos encuentran. La verdad es que hemos recibido mucho apoyo de mucha gente que está en el medio, ¿no? A veces de manera anónima, por ejemplo, lo hace. Te digo que en el caso de Luis Mandoki, en su momento que estuvo con nosotros en Tepito 8 meses, digo, de repente en ese momento él también estaba filmando, pero se daba el tiempo de ir y de venir de Los Ángeles para acá, o nos dejaba, por ejemplo, a Carlos Lara, que era en ese momento su mano derecha, nos dejaba siempre cobijados en ese sentido. Fíjate que hay una anécdota muy, muy chistosa en la primera muestra que tuvimos de los cortometrajes del 2020. Yo lanzo la convocatoria en todos los medios y en Twitter se me ocurre, así nada más de la nada, arrobar a Guillermo del Toro y decir, oye, ayúdanos con un retweet. Nada más, eso fue lo que le puse, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que muchos días después le da retweet y es cuando recibimos un montonal de cortometrajes, ¿no? Es cuando nos da mucha difusión y recibimos muchos cortos. Entonces, yo sé que Guillermo del Toro no tiene la menor idea quiénes somos, ni a lo que nos dedicamos, pero como nada más le dije, pues regálanos un retweet, porque hay niños en la pandemia que están haciendo cortometrajes, le da retweet y eso también fue así como una gran avalancha de cortometrajes y de publicidad que recibimos, ¿no? Entonces, como bien dices, nunca uno sabe quién está detrás de la pantalla, quién nos está viendo, y quién puede echarnos la mano, ¿no? En el sentido de que los niños necesitan que les llevemos esto, ¿no? Mi idea a futuro es poder tener una camioneta, una pantalla gigante y un proyector e irnos a todas las comunidades alejadas del país donde no tienen las posibilidades de ver ni siquiera cine, ¿no? Hay infancias que nunca han visto en su vida una pantalla de cine ni una película, ¿no? Entonces, si hay alguien por ahí que quiera sumarse de la forma que quiera, se los vamos a agradecer muchísimo. Perfecto, muchísimas gracias por todo esto. Y pues bueno, ya para ir casi al final de esta gran plática y que me entusiasmó bastante todo lo que dijiste, me gustaría que quizá nos dijeras de ti o de tu propia experiencia, quizá una reflexión o algo de por qué sería importante o por qué consideras importante que los niños y que las infancias puedan tener este contacto a temprana edad con estos medios de comunicación y con estas artes, y cómo puede ayudar esto a su formación y cómo de repente a veces no nos damos cuenta de la importancia que puede tener este tipo de cosas para su desarrollo, ¿no? Personal. Claro. Mira, pues mi primer corto infantil surge justamente porque pues a mí en algún momento de la vida me hubiera encantado de niña que mi mamá me hubiera llevado a algún taller de cine, ¿no? Algún taller de video, algún taller de este tipo, ¿no? Entonces, siempre cuando estoy con ellos, recuerdo cómo era yo, ¿no? Y recuerdo cómo me trataban a mí, ¿no? Me acuerdo que pues antes los derechos de las niñas y los niños, eso no existía, ¿no? O sea, y ahora los niños están muy bien informados de sus derechos, ¿no? Entonces,
y uno de estos derechos es justamente el que tienen derecho a acceso a una educación libre, a una educación cultural de calidad, y que nuestros gobiernos no se las dan, ¿no? O solamente es parcial, ¿no? De repente se va un gobierno, tiene que venir otro y hay que darle continuidad y hay que convencerlos otra vez. Entonces, yo cuando recuerdo cómo fue mi infancia, es como cuando lo extrapolo a la enseñanza de ahora, ¿no? A decir, a mí no me gustaba que me trataban como idiota, ¿no? Que no me dijeran las cosas, que no me preguntaran lo que yo quería hacer o lo que yo quería decir. Y justamente creo que eso es lo que el cine hace en nuestras infancias, los empodera, los hace pensar, los hace reflexionar, cuestionar también. Creo que es una parte súper importante de que los niños en este proceso de empoderamiento cuestionen todo lo que hay a su alrededor. O sea, yo siempre les digo, a ver, si en casa su mamá les dice, tiendan la cama, pues pregúntenle por qué quieren que tiendan la cama, ¿no? Ah, ya, la mamá, pues, si es una persona, les dirá, porque somos una familia, somos un equipo, yo sola no puedo con todo, necesito de su ayuda. Pero yo me acuerdo que cuando yo preguntaba, cuando era niña, ¿por qué tengo que tender la cama? Mi mamá me decía, pues porque soy tu mamá y me tienes que obedecer, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Queremos que estas infancias se cuestionen hasta lo que nosotros les enseñamos, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, ¿qué tal si lo que les estoy diciendo es mentira, ¿no? O ¿por qué no lo investigan? A ver si es cierto. Entonces, es una parte fundamental de los talleres el que los niños puedan tener esta conciencia, este poder de cuestionarlo todo siempre, para que puedan llegar a un proceso de adultos mucho más seguros de sí mismos, ¿no? Creo que también esta parte de hacerlos que tengan esa seguridad en ellos mismos es súper importante. ¿Cuánto bullying no hay? ¿Cuánto abuso entre nosotros como niños no hay? Somos súper también lastimosos cuando somos niños. Y hay niños que, por ejemplo, dicen, no, yo no quiero estar enfrente de la cámara, soy muy tímido, no me gusta. Pero cuando están detrás de la cámara es cuando se explayan y cuando dicen, sí, de aquí soy, ¿no? Me gusta dar órdenes, me gusta ser mandón, me gusta tener a mi cargo gente, ¿no? Entonces es ahí donde ellos descubren parte de su personalidad, ¿no? Yo siempre les digo, el director siempre tiene que ser un poquito, mandón y tiene que ser muy estricto, ¿no? Y los actores tienen que ser muy expresivos y muy relajados. Entonces, ellos se identifican de alguna manera con alguna parte, con alguna parte del staff. Y creo que eso es lo importante también de los talleres, ¿no? Que les da seguridad, confianza en sí mismos y que descubran mundos nuevos, ¿no? Que por 2 horas cuando ven una película ellos se olviden de sus problemas o puedan construir mundos que solamente en el cine se pueden construir, ¿no? Porque ni siquiera el teatro, en una función de teatro tú vas, la ves una vez y la vuelves a ver otra vez y es totalmente diferente. Nunca es igual una función de teatro que otra, pero la película siempre va a perdurar y eso también les decimos mucho, ¿no? Imagínense, su cortometraje dentro de 100 años lo van a seguir viendo las personas, como vemos ahora las películas de Chaplin. Y creo que también eso los motiva a que digan que el producto o el cortometraje que ellos realizaron va a trascender porque lo van a ver, lo van a seguir viendo muchas personas a través del tiempo. Muy bien, pues muchas gracias y 2 cosas más para que no se quede fuera porque creo yo que sería interesante para los que nos puedan estar escuchando. Uno es, ¿hay alguna manera de encontrar el documental que nos mencionabas que se hizo a partir de los primeros niños del primer taller de corto infantil? Y la segunda es, ¿hay algunos cortometrajes de los niños de cualquier, en general, que se puedan encontrar quizá en línea o que ustedes los tengan albergados en alguna de sus redes sociales, que pueda alguien ir y ver para ver qué es lo que se está haciendo? Sí, en nuestra página de YouTube, de igual, mi primer corto infantil, ahí pueden encontrar todos los cortometrajes de los que hemos platicado. Los del DIF no puedo subirlos en mi plataforma, pero los cortometrajes que hicieron los niños de Tepito los encuentran directamente en la página de YouTube del DIF de la Ciudad de México y todos los demás en nuestra página de YouTube, ahí están para que los puedan ver.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y el documental, sabes si hay alguna manera de encontrarlo? El documental, el que hizo mi amigo, el de Docs, Sí, el de Pequeños Cineastas, sí. está en nuestro muro de Facebook. Está en nuestro muro de Perfecto. Facebook, yo lo subí, te puedo compartir el enlace. Se llama Pequeños Cineastas. En una de esas, si le pones así, Pequeños Cineastas, director Cuauhtémoc Pillado, igual lo puedes encontrar en Facebook. Pero nosotros lo subimos en nuestra página de Facebook de mi primer corto infantil. Ahí lo pueden ver también. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya con esto cerramos. Agradecerte el tiempo y que nos hayas compartido todas estas historias y experiencias que has tenido en este proyecto, que es un proyecto que creo que es muy lindo y es muy beneficioso para nosotros. Y pues esperar que pueda crecer y que no solamente se quede en los lugares cercanos a la Ciudad de México, que pueda crecer a más estados y que se pueda llegar a más infancias. Muchísimas gracias, Caleb. Gracias por la invitación. De verdad, creo que estos espacios para nosotros son bien importantes porque es una oportunidad justamente para poderlo dar a conocer, y pues llegarle a las niñas y los niños o a sus papás que nos están viendo, si en algún momento están interesados, pues estamos aquí en redes sociales con todo gusto. Y nuevamente agradecerte, Caleb, por el espacio. Pues bueno, gracias a ti por prestarnos un poquito de tu tiempo. Y pues bueno, con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos como siempre. Y nos estaremos viendo, escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima.